Imagínese, una mujer, durmiendo tranquilamente en su habitación de hospital, de repente abre los ojos después de 30 años de sueño. Esto no es una escena de una película ni la trama de una novela de ciencia ficción. Es la realidad en la que Joy Williams, una residente de un pequeño pueblo en Pensilvania, recupera la conciencia después de un largo coma. Su despertar fue un verdadero shock para todo el personal médico. Los médicos y enfermeras que la habían estado cuidando durante años no podían creer lo que veían. Curiosamente, su primera reacción no se manifestó en palabras, sino en movimiento. Al ver un lápiz y papel cerca, Joy comenzó a dibujar, como si sus manos supieran por sí solas lo que querían plasmar. La familia de Joy quedó impactada por la noticia. Su hijo, que era un niño pequeño cuando su madre cayó en coma y ahora ya era un hombre adulto, no pudo contener las lágrimas de alegría y alivio. Él observaba cómo ella trazaba cuidadosamente líneas en la hoja en blanco y sentía que detrás de cada trazo se ocultaba un misterio que solo ella podía descifrar. Cuando Joy terminó el primer dibujo, todos a su alrededor contuvieron la respiración. La imagen era sencilla, pero representaba el primer paso en su regreso al mundo. Nadie sabía aún que pronto esos dibujos se convertirían en algo más que una simple expresión creativa. Ese momento marcó el inicio de una serie de acontecimientos que pronto cambiarían la percepción de las personas sobre las capacidades del cerebro humano y despertarían el interés de la comunidad científica en todo el mundo. ¿Qué se esconde detrás de estas extrañas imágenes que comenzaron con un simple movimiento de la mano? Los primeros pasos en un mundo desconocido. Así, Joy Williams dio sus primeros pasos en un mundo nuevo para ella, con solo una hoja de papel y un lápiz. Despertar después de un sueño tan largo debería haber sido abrumador, pero Joy comenzó a adaptarse sorprendentemente rápido. Sus ojos, como si redescubrieran la luz, observaban el mundo que la rodeaba con curiosidad. Los médicos, aún impresionados, observaban cómo daba sus primeros pasos por la habitación, recuperando poco a poco su estabilidad física. Estos pasos no solo eran físicos, sino que también simbolizaban su regreso a la vida, de la que había desaparecido hacía tanto tiempo. La verdadera sorpresa para quienes la rodeaban fueron sus dibujos. Al principio eran bocetos sencillos, como una taza sobre la mesa o una ventana abierta, pero pronto sus obras empezaron a impresionar por los detalles y la precisión. Y aunque Joy aún no podía explicar qué guiaba su mano, parecía que cada dibujo contenía algo más que una simple imagen. Su hijo, al ver que su madre mostraba tanto interés por el dibujo, le trajo más materiales y le dio libertad para crear. Con cada día que pasaba, su confianza en sí misma crecía y sus dibujos se volvían cada vez más complejos y ricos. Una fuente sagrada de energía, que durante mucho tiempo había estado oculta dentro de ella, parecía salir al exterior. Estas pinturas, que a primera vista parecían aleatorias, empezaron a despertar el interés del personal médico y luego de un público más amplio, ya que comenzaron a aparecer las primeras coincidencias extrañas. Pero ¿qué se ocultaba realmente detrás de estas obras de arte y qué misterio debía revelar este nuevo mundo para Joy? Misteriosos dibujos de eventos futuros. Poco a poco, los dibujos de Joy empezaron a adquirir otro carácter. Ya no eran solo un reflejo de su nuevo mundo, sino el inicio de algo extraño e inexplicable. Un día, ella dibujó un autobús lleno de gente. Al principio, todos pensaron que era simplemente un experimento artístico. Sin embargo, unos días después ocurrió una coincidencia. Las noticias locales informaron sobre un accidente que involucraba a un autobús. ¿Coincidencia o no? La pintura prácticamente reflejaba con exactitud el lugar y la hora de ese suceso. Un giro de los acontecimientos así no podía pasar desapercibido. La familia de Joy y el personal médico empezaron a observar su arte con un interés creciente e incluso con cierto asombro. Cada día, sus obras se volvían más detalladas y su contenido más intrigante. El siguiente dibujo era un puente sobre un río embravecido. Y de nuevo, unos días después, las noticias informaron sobre la destrucción de un puente a causa de una fuerte inundación. Estas coincidencias empezaron a asustar a sus seres queridos, pero al mismo tiempo despertaron el interés del público en general. Los reportajes de televisión y los periódicos comenzaron a prestar atención a este fenómeno, y la gente empezó a llamar a Joy profetisa. Parecía que Joy había descubierto en sí misma unas habilidades increíbles que antes permanecían en lo más profundo de su subconsciente. Unas cuantas pinturas más, que representaban acontecimientos aún más graves, pronto confirmaron su don. En una de ellas estaba dibujado un incendio forestal, y poco después las noticias informaron sobre un gran incendio en el estado vecino. Casos similares empezaron a multiplicarse como una bola de nieve, y el interés por Joy y sus obras seguía creciendo. Pronto, representantes de la comunidad científica aparecieron en la puerta de su casa, dispuestos a desentrañar el misterio oculto en su mente y su talento. ¿Pero podrá la ciencia explicar aquello que parece estar más allá de la comprensión humana? Las primeras coincidencias, casualidad o un don.
Con cada nuevo dibujo de Joy Williams, sus seres queridos se sumergían cada vez más en el asombro y una creciente inquietud. Sus obras parecían convertirse en hechos reales que ocurrían apenas unos días después de haber sido creadas. Poco después del incidente con el autobús y el puente, Joy dibujó un rascacielos con columnas de humo sobre él. No habían pasado ni 3 días cuando un gran incendio estalló en un edificio del centro de negocios en la ciudad vecina. El incendio resultó ser de gran magnitud y sus consecuencias fueron ampliamente cubiertas en las noticias. Las coincidencias se acumulaban y hasta los más escépticos empezaron a preguntarse qué fenómeno se escondía detrás de esas imágenes. Mientras tanto, Joy seguía dibujando como si fuera guiada por una fuerza desconocida. Su siguiente cuadro representaba un enorme transatlántico en apuros entre altas olas. Esta vez pasó un poco más de tiempo, pero una semana después las noticias informaron sobre una catástrofe con un crucero en el Océano Atlántico. Este incidente atrajo la atención no solo de los medios locales, sino también de publicaciones internacionales. El cuadro creado por Joy volvió a estar en el centro de las discusiones y se convirtió en objeto de estudio. La familia de Joy, al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, decidió acudir a especialistas. Pronto, científicos de diferentes campos comenzaron a investigar el fenómeno de Joy. Algunos intentaban explicarlo desde un punto de vista psicológico, mientras que otros realizaban pruebas estudiando su actividad cerebral. Pero ninguna tecnología moderna podía responder a la pregunta, ¿cómo predecir acontecimientos que aún no han ocurrido? Lo sorprendente es que Joy empezó a plasmar en sus cuadros no solo sucesos locales, sino acontecimientos que tenían impacto en todo el mundo. ¿Podrá ella conservar la clave del misterio y qué sucederá si algún día su pincel pinta algo realmente aterrador? Cuando las pinturas empiezan a cobrar vida. Cada nuevo día revelaba una nueva faceta del extraordinario don de Joy. Sus cuadros se volvían cada vez más detallados y concretos. Un día, pintó una escena de un parque de la ciudad con niños jugando en los carruseles y un cielo azul claro sobre sus cabezas. Sin embargo, la pintura distaba mucho de ser apacible. Sobre uno de los árboles se elevaba un humo oscuro. Un día después, las noticias locales informaron sobre un incendio que se había desatado en el parque. Era un detalle pequeño, pero impactante, imposible de ignorar. El siguiente dibujo resultó aún más inquietante. Joy representó una enorme fábrica con una chimenea altísima, de la que salía un denso humo negro que ocultaba el brillante sol. Unos días después, se produjo una explosión en la refinería de petróleo de su ciudad natal, lo que provocó un gran incendio. Este incidente conmocionó a todos, y cada vez más personas empezaron a ver a Joy como una mujer con un don misterioso. Mientras Joy intentaba no prestar atención al revuelo en torno a su arte, científicos e investigadores de todo el mundo se interesaban cada vez más por sus habilidades. Ellos buscaban entender cómo podía predecir acontecimientos con una precisión inquietante. Los enfoques científicos utilizados para analizar su cerebro y su proceso creativo no ofrecían respuestas claras. El misterio seguía sin resolverse, pero Joy continuaba pintando, revelando lentamente al mundo páginas desconocidas del futuro. Pronto, su pincel plasmó una escena que dejó a todos atónitos, un enorme meteorito amenazando la Tierra. ¿Ocurrirá esto realmente? El tiempo lo dirá. Profecías sobre catástrofes que se hicieron realidad. Cuando las pinturas de Joy empezaron a tomar un giro más siniestro, su familia y quienes la rodeaban se dieron cuenta de que lo que ocurría iba más allá de una simple coincidencia. Su siguiente dibujo causó un verdadero revuelo. En él se mostraba una ciudad cubierta por una densa nube gris, de la cual emergían destellos carmesíes de llamas. Unos días después, el mundo se enteró de un poderoso terremoto en una de las grandes metrópolis, acompañado de un incendio devastador que arrasó barrios enteros. Este acontecimiento fue un shock para todos, sabiendo que Joy lo había representado casi exactamente antes de que ocurriera. Para ese momento, las predicciones de Joy ya no podían ser cuestionadas. Sus obras fueron estudiadas por muchos expertos, pero ningún método ni tecnología pudo explicar cómo anticipaba los acontecimientos. Los científicos intentaron comprender su fenómeno, realizando numerosas investigaciones y experimentos, pero su misterioso don seguía sin resolverse. El siguiente dibujo de Joy representó una escena de una región del norte, cubierta por una poderosa tormenta de nieve. Solo una semana después, las noticias informaron sobre un cambio climático impredecible que provocó una fuerte tormenta de nieve en esa región remota. Estos acontecimientos generaron oleadas de debates, y el mundo empezó a ver a Joy no solo como una simple artista con un don inusual, sino como portadora de información potencialmente importante. Mientras tanto, Joy, como si obedeciera a una fuerza desconocida, continuaba pintando. Su siguiente cuadro representó un enorme tsunami que se abatía sobre la costa, donde la gente intentaba salvarse.
Esta vez, la predicción resultó sumamente inquietante y generó una ola de preocupación entre quienes seguían su trabajo. Y aunque nadie sabía exactamente cuándo ocurriría esto, la atención pública hacia su fenómeno seguía creciendo. Pronto, científicos e investigadores de diferentes partes del mundo unieron esfuerzos para descifrar el secreto que se ocultaba tras esas inquietantes imágenes. ¿Se convertirán sus cuadros en el presagio de acontecimientos aún más significativos? La reacción de la comunidad científica. El intento de descifrar el misterio. Al enterarse del caso único de Joy Williams, científicos de todos los rincones del mundo comenzaron a mostrar un interés activo. Sus obras artísticas, que de manera extraña predecían grandes acontecimientos, se convirtieron en objeto de un estudio intrigante. En primer lugar, neurólogos y psicólogos se centraron en investigar su cerebro, intentando encontrar una explicación para tal fenómeno. Realizaron numerosas pruebas y experimentos, utilizando tecnologías avanzadas de escaneo cerebral, pero, lamentablemente, no obtuvieron una respuesta clara. Mientras tanto, Joy continuaba pintando como si nada hubiera pasado. Los psicólogos sugirieron que, de alguna manera, ella podría haberse conectado con el inconsciente colectivo, lo que le permitía presentir futuras catástrofes. Sin embargo, esta hipótesis carecía de una base científica sólida. Mientras tanto, muchos científicos comenzaron a analizar sus dibujos, intentando predecir qué eventos podrían ocurrir en un futuro cercano. Algunos de ellos estaban convencidos de que comprender su don podría otorgar a la humanidad ventajas increíbles. Otros investigadores, incluidos especialistas en fenómenos paranormales, veían en Joy una manifestación de habilidades psíquicas desconocidas, sobre las cuales el ser humano apenas empieza a sospechar. Su interés por su fenómeno se intensificó después de que otra predicción sobre una catástrofe natural a gran escala resultara ser precisa. Este acontecimiento volvió a confirmar el increíble don de Joy, avivando aún más el interés de los científicos y del público. Ahora todos esperaban qué representaría Joy la próxima vez y si la ciencia finalmente podría descifrar su misterio. Explicaciones psicológicas y científicas del fenómeno. Mientras tanto, el interés por Joy Williams y sus misteriosos cuadros seguía creciendo. Científicos de diversas disciplinas se unieron para descubrir la naturaleza de su misterioso don. Los psicólogos comenzaron a analizar su subconsciente, proponiendo teorías de que Joy, posiblemente, posee habilidades intuitivas desarrolladas, lo que permite que su cerebro capte de alguna manera datos del mundo que la rodea que nosotros no percibimos. Esta explicación, sin embargo, seguía siendo más hipotética que comprobada. Algunos neurólogos sugirieron que, tras un coma tan prolongado, los cambios en el cerebro de Joy podrían haber abierto nuevas vías neuronales, activando habilidades que antes permanecían ocultas en lo más profundo de su conciencia. Pero, a pesar de numerosas pruebas y escaneos, los científicos no encontraron anomalías concretas que pudieran indicar la fuente de su don inusual. Otros especialistas opinaron que su largo sueño en coma de algún modo agudizó la percepción de Joy, permitiéndole anticipar acontecimientos. Pero esta explicación tampoco está suficientemente desarrollada. Investigadores que estudian fenómenos paranormales afirmaron que Joy podría poseer habilidades psíquicas únicas, como la clarividencia o la premonición. Esta suposición despertó el interés de un público más amplio, especialmente a la luz de las posteriores predicciones precisas de Joy, pero seguía sin estar comprobada desde el punto de vista científico. A pesar de los esfuerzos de la élite científica mundial, el enigma del fenómeno de Joy seguía siendo inalcanzable. Cada uno de sus nuevos dibujos continuaba sorprendiendo y asustando al mismo tiempo, dejando muchas preguntas sin respuesta. Y a medida que su obra adquiría un carácter cada vez más sombrío, la tensión entre los especialistas y el público iba en aumento. Ahora todos solo podían especular sobre lo que Joy vería en su próxima visión, y cada vez se preguntaban más si su don podría convertirse en una estrella guía para prevenir futuras catástrofes. ¿Y si predice el fin del mundo? Las pinturas de Joy Williams seguían sorprendiendo e intrigando a cada vez más personas en todo el mundo. Pero pronto su obra adquirió un matiz verdaderamente siniestro. En uno de sus últimos dibujos representó algo que dejó a todos sin aliento, un planeta devastado, envuelto en tormentas de fuego. Esta pintura aterrorizó a todos aquellos que ya conocían su capacidad para predecir acontecimientos. Las imágenes espeluznantes representadas por Joy hacían evidente la alusión al apocalipsis, y ahora muchos se preguntaban si esto realmente podría suceder.
Los científicos e investigadores, que ya llevaban tiempo observando su trabajo, estaban asombrados y preocupados. Comenzaron a recopilar datos urgentemente para evaluar los posibles riesgos y prepararse para eventuales acontecimientos catastróficos. Pero, al no tener una comprensión clara de dónde Joy obtenía sus visiones, solo podían especular sobre la posibilidad de este tipo de escenarios. Los habitantes de la ciudad, al enterarse del nuevo dibujo, acudieron a las autoridades locales solicitando que se prepararan para cualquier consecuencia. Comenzaron las conversaciones sobre la necesidad de organizar consultas internacionales y desarrollar un plan de acción en caso de una amenaza global. Mientras tanto, Joy parecía seguir pintando al mismo ritmo, sin ser consciente del pánico que provocaban sus visiones. Su pincel, deslizándose por el lienzo, parecía sugerirle imágenes desconocidas del futuro. Expertos en psicología intentaron profundizar en su subconsciente para entender cómo llegaba a hacer predicciones tan inquietantes. Sin embargo, el enigma sigue siendo esquivo, dejando la tan necesaria esperanza solo para su próxima obra. Ahora, el mundo entero, conteniendo la respiración, esperaba qué visión plasmaría Joy en su siguiente cuadro y qué podría significar eso para la humanidad.